Shalom familia, gracias por acompañarnos. Vamos a retomar los estudios de la herramienta que estamos desempeñando, que es la metodología de estudio que nuestro hermano Rico Cortés nos ha enseñado, en la cual vamos cubriendo distintos temas que nos ayudan a comprender la Biblia en su contexto y principalmente de entender el mensaje de los escritos del primer siglo. Esto es algo que hemos ido viendo en cada una de las esferas como el contexto cultural, ya sea tanto del antiguo Medio Oriente como el contexto de los escritos del Tanaj o del Antiguo Testamento como lo conocemos, nos ayudan a comprender los textos del primer siglo. Y hemos visto y comprobado que los escritos del primer siglo no están desasociados de alguna forma de lo que era el Antiguo Testamento, sino que podríamos decir que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento, como lo conocemos los escritos del primer siglo ocultos, mientras que los escritos del primer siglo son el Antiguo Testamento revelado. O sea que van de la mano. Si yo quiero entender los escritos del primer siglo, tengo que ir y entender los escritos del Tanaj o del Antiguo Testamento y obviamente comprender en el contexto en el cual fueron escritos los libros principalmente del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque recuerden, la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros, como nos enseña el profesor John Walton. O sea, nosotros no somos la audiencia original. Entonces, para poder nosotros entender lo que las escrituras están hablando, necesitamos enfocarnos en el contexto. Por eso, hoy vamos a continuar. Recuerdan que la última esfera que cubrimos fue caos y cosmos, caos y orden, el orden perfecto de Dios, en donde pudimos ver cómo esto influía mucho en el vocabulario de los escritos del primer siglo, en donde más de 185 veces se usa el término cosmos o orden, podríamos decirlo, en los escritos del primer siglo. Obviamente, nosotros tenemos traducciones. Si lo estuviéramos leyendo en griego, quizás podemos darnos cuenta que es una palabra que está muy presente. Pero en el español vamos a ver que se usan palabras como mundo, como la palabra mundo, el mundo, como lo menciona en los escritos del primer siglo, no es como el mundo que hoy conocemos, sino que está hablando, mencionando sobre este mundo, o podemos decir orden perfecto que el Eterno ha establecido desde Génesis capítulo 1 y capítulo 2. O sea que el contexto de lo que es la palabra cosmos tiene que ver con una nueva creación. Y eso es lo que vamos a empezar a hablar hoy, sobre la nueva creación. ¿Qué significa el término nueva creación? Y por eso primero cubrimos el término caos y cosmos, porque era necesario entender este proceso de cómo entramos en una nueva creación. Siempre vamos a ver que hay un precedente bíblico, hay una especie de, podemos decir, de patrón bíblico, en donde arranca con un orden perfecto. Génesis capítulo 1, capítulo 2, está hablando de este orden perfecto, como Dios está estableciendo un orden. Obviamente que el vocabulario en Génesis capítulo 1 nos da a entender de que ya había una creación preexistente que por alguna razón entró en caos y ahora el Eterno empieza a poner en orden nuevamente esta creación y vuelve a caer en caos por culpa de la humanidad, por nuestra culpa. Entonces vemos que hay un patrón que se va a ir repitiendo en donde el Eterno pone orden, la humanidad entra en caos, haces que ingrese el caos a esta nueva creación que el Eterno ha hecho y este proceso se va a ir continuando hasta el fin de los tiempos. Eso es algo bien interesante. Y por eso, cuando nosotros cubrimos la metodología, lo estuvimos haciendo con un propósito, con el propósito de entender cómo esto aplica a nuestras vidas. Y empezamos con justicia y bondad, porque experimentamos cuando nosotros estamos en la esfera de la muerte, del exilio, de la rebelión, el caos, entonces, ahí nosotros clamamos al Eterno y experimentamos su justicia y su bondad. Cuando experimentamos nosotros su justicia y su bondad, empezamos a conocer el carácter de Dios y vemos que Él quiere una relación de convenio con nosotros, una relación en donde Él es fiel al convenio que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, por lo cual eso no nos hace exentos a nosotros de que tengamos que cumplir nuestra parte de este convenio y empezamos a conocer cuál es nuestra parte. Y cuando empezamos a conocer esa parte, entramos en el proceso de revertir nuestra vergüenza, porque si nosotros vemos hacia atrás nuestras vidas,
Vamos a ver que nuestras vidas quizás no eran, analizándolo con la Biblia, y estábamos muy alejados de lo que el Eterno espera de nosotros. Entonces, empieza a revertir esa vergüenza del Eterno y la convierte en un honor, por lo cual vamos a ver que en este proceso empezamos a ver nuestro caos en nuestras vidas y cómo el Eterno nos empieza a llevar a un orden perfecto, a prepararnos para que cuando lleguemos a la plenitud, cuando el Eterno diga que es el momento, Él nos va a permitir ser parte de esta nueva creación. Y algo que habíamos visto con respecto a la nueva creación es que al analizar caos y orden, podemos llegar a la conclusión que la nueva creación en sí es el retornar a la, podemos decir, a la perfección original, al orden perfecto desde el origen, a Génesis capítulo 1, del verso 1 al 10. Y me gustaría que mi hermana Ana María pudiera leerlo. Génesis capítulo 1, del verso 1 al 10. ¿Qué dice mi hermana? Ahí voy a compartir la pantalla. O ¿quién lo tiene? ¿Quién lo tiene familia a mano para que lo puedan leer? Génesis capítulo 1, del verso 1 al 10. ¿Me escuchan? ¿Me Sí, mi hermana. escuchan? Sí, te escuchamos, mi hermana. Estoy con mi nietito, por eso se me complicó hoy un poco. Me Bueno, dijo Génesis, capítulo, Génesis 1, capítulo 1, del verso 1 al 10. bárbaro. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Luego Dios haya expansión en medio de las aguas, dijo Dios, perdón, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era esto, que era bueno. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana. Muchísimas gracias. No, por Entonces, favor. acá vemos entonces cómo el Eterno está poniendo orden, está poniendo un orden, y es un orden perfecto, un orden tan perfecto que Él dice que es todo bueno, toda la creación es buena, hasta el mar dice que Él es bueno. Entonces, sabemos que desde Génesis el Eterno nos empieza a revelar su voluntad de que hay un orden perfecto, algo que Él hizo que es bueno, y que la humanidad ahora, al final de los tiempos, tiene que regresar a ese estado original. ¿Cómo sabemos esto? Cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 21, del verso 1 al 4. Mi hermano Héctor, ¿puedes leerlo? Vamos a leer Apocalipsis Sí, capítulo 21, del verso 1 al 4. bien. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Del 1 al 4. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el cielo viejo y la tierra vieja habían pasado, y el mar ya no estaba allí. También vi la ciudad Kadosh, la Jerusalén de lo alto, descendiendo desde el cielo de Adonai, preparada como una esposa hermosamente vestida para su esposo. Oí una gran voz del trono que decía, miren, la Yejiná de Adonai está con la humanidad, y él vivirá con ellos. Ellos serán su pueblo, y él mismo, Adonai, con ellos será su Elohim.
Se enjugará toda lágrima de sus ojos, ya no habrá más muerte y ya no habrá más luto, llanto ni dolor, porque el viejo orden ha pasado. Amén. Gracias, mi hermano. ¿Qué versión estás leyendo? Kadosh, un poco, se me complica un poco, pero voy a Pero, cambiar. pero no, no, está bien, mi hermano. No, por el hecho, porque cómo termina, que dice que el viejo Orden, ha el viejo pasado. orden. Sí, el Ok, viejo orden ha pasado. ok, el viejo orden, el viejo cosmos. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo eso? Porque al decir el viejo cosmos, quiere decir que estaba predominando que era el desorden. Porque la palabra cosmos podemos verlo como de dos formas, familia. La palabra cosmos, dependiendo del ángulo en que lo vea, puede ser o el orden perfecto que Dios dice que Él mantiene, pero también podemos ver el orden perfecto del caos. Esto es algo bien interesante que después empecé a investigar un poquito más y ver cómo el término cosmos puede tener una connotación positiva, puede tener una connotación negativa, en donde la connotación positiva para nosotros vendría a ser el orden perfecto de Dios. Como dice Juan, dice que no habría, miren lo que dicen, en Juan capítulo 21, versos 4 dice que no habría lágrimas, no habría muerte, no habría más llanto, ni clamor, ni dolor. Entonces estamos hablando de que Juan entiende de que el orden perfecto, el cosmos perfecto, es Génesis, capítulo 1. Y si vemos el vocabulario de Juan capítulo 21, vemos que él está haciendo referencia a este orden, en donde dice que Dios va a estar entre la humanidad y él va a ser nuestro Dios. ¿Qué sucedía en Génesis? El Eterno estaba entre la humanidad, caminaba entre medio de Adán y Eva. Él estaba con nosotros y la humanidad estaba con él. Solo que hasta que cometimos una falta, cometimos un error y permitimos que el caos entre y empiece ahora a reinar la muerte, empieza a reinar el caos, entonces ahora el caos se convierte en el orden perfecto de este mundo. Y eso es lo que está mencionando Juan en esto, y es algo que tiene bien claro Juan. Entonces vemos que la Biblia empieza hablando de un orden perfecto y termina hablando de cómo va a ser restaurado ese orden perfecto. Cuando habla de la Jerusalén que desciende de los cielos, está hablando de el Edén, del jardín del Edén. El vocabulario es del jardín del Edén. Obviamente que Pablo entiende que Jerusalén, el templo, es un microcosmos de lo que es o una pequeña representación de lo que es el jardín del Edén y el Edén, en donde Dios habita, en donde el Eterno dice, la humanidad fue creada para habitar en este lugar y yo habitar en medio de ellos. Pero por nuestra dureza de corazón, por como dice la Escritura, ser un pueblo de dura cerviz, fuimos exiliados y vivimos en un mundo que está en un cosmos de caos, podríamos decirlo. Porque si hoy vemos el mundo desde que salió Adán y Eva del Edén, siempre va en un caos progresivo. Cada vez podemos decir, en más caos. Obviamente que en medio de esta historia de la restauración, surge algo, empieza a surgir algo en el primer siglo que tiene que ver con la salvación. ¿Se acuerdan qué era salvación de acuerdo al contexto bíblico, familia? ¿Cómo podríamos definir qué es salvación? Porque eso es algo bien interesante y por eso lo definimos un par de estudios anterior. Porque al tener en mente lo que tiene que ver con la definición de salvación, vamos a entender entonces que ese término está relacionado con lo que es la nueva creación. No sé si se acuerdan, familia, que era salvación en el contexto bíblico. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de que había una percepción hebrea de lo que es la salvación? La salvación, familia, recuerden que la salvación es... Sí, sí, sí. Sí, Alexis, a ver. Sí, sí, hablamos sobre la salvación en la cosmovisión hebrea antes del primer siglo, que es del Antiguo Testamento, puede decirle, o el Antiguo Pacto, y la otra versión del hebreo también, después del Nuevo Pacto.
uno era espiritual y el otro era físico. Ok, o sea, estamos viendo que habían, que, o sea, salvación, pero ¿a qué se refiere el término salvación? Recuerden que el término salvación, cuando lo vemos en el contexto bíblico, vamos a ver lo que tiene que ver con qué, con que el pueblo vuelva a ser uno, que las 12 tribus estén reunidas bajo el gobierno de Dios. O sea que la salvación es poder ser parte de una nueva creación en donde toda la humanidad, miren, ahora no es solo que está referida a las 12 tribus que se reúnan, porque recordemos que Israel hoy solamente en la tierra hay 2 tribus, quizás 3, hablando con está Leví también, parte de Leví está en la tierra, está Benjamín, está Judá, pero después tenemos 9 o 10 tribus que están dispersas en las naciones y no han retornado a la tierra prometida. Eso es, podríamos decir, a nivel físico, pero cuando nosotros hablamos, podremos decir, como dice nuestro hermano Alex, un poquito más espiritual, podríamos estar hablando de que la salvación sería el retorno de la humanidad al orden perfecto de Dios, a la nueva creación de Dios, que es Génesis capítulo 1, del verso 1 al 10. Esa es la salvación. El concepto de salvación lo podríamos resumir en que toda la humanidad, por eso dice que Yeshua vino no solo al pueblo, para el pueblo, sino que también vino para las naciones. La salvación no es solo para Israel, sino que también está abierta para las naciones. Y ahora entendemos en los escritos del primer siglo por qué se presenta a Yeshua como el último Adán y el comienzo de la restauración. Porque ahora a partir de Yeshua, al reconocer a Yeshua que Él murió y que el Padre lo resucita entre los muertos, ahora no solo Israel, sino que las naciones tenemos las puertas abiertas a regresar a la presencia del Padre y que poder empezar a prepararnos para ser parte de esta nueva creación, de la restauración final que está hablando Juan en Apocalipsis capítulo 21 del verso 1 al 4. Ahora la pregunta es, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo ustedes creen? O sea, ya sabemos que Yeshua es el último Adán, el cual va a rectificar lo que va a ser un ticum de lo que hizo el primer Adán. No solo eso, sino que ahora Él es el comienzo de la restauración, porque eso es lo que nos enseñan los escritos del primer siglo, de que Yeshua es ese comienzo en donde vemos cómo esa restauración no solo comienza con aquellos que creen en el Mesías Yeshua dentro del pueblo de Israel, sino con aquellos que están también fuera de Israel. Y ese es el contexto de lo que sucede en los escritos de Pablo, cómo Pablo lidia tanto con los israelitas que creen en Yeshua y como los nuevos creyentes que están ingresando al pacto, que no tienen nada que ver con Israel. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo empieza esta restauración? ¿Cuáles son los primeros pasos de esta restauración a esta nueva creación? Tengamos en claro que nueva creación no quiere decir que es algo nuevo, sino que es volver al orden perfecto de Dios. Ese es el concepto de nueva creación. Al igual que el concepto de nuevo hombre, tiene que ver con, a nivel, podemos decir, micro, o sea, a nivel individuo, el tema de la nueva creación. Con pasar de un estado a otro, hacer un nuevo hombre, tiene que ver con poder ser parte de una nueva creación que tiene que ver con esto, del orden perfecto de Dios, de volver al cosmos de Dios, de volver a ese orden perfecto. Ahora yo les pregunto, familia, ¿cómo ustedes creen que inició este proceso de restauración? ¿Cómo creen ustedes, familia, que comienza este nuevo proceso de orden que el Eterno empieza a poner? Sabiendo que Yeshua vino y murió para vencer a la muerte eterna, que nos da ahora la posibilidad de tener la esperanza, de tener sí, la esperanza y tener sí, la esperanza de la vida eterna. ¿Cómo creen ustedes que empezó con esto? ¿Cómo empezó esto de restaurar la nueva creación? Acá nuestro hermano Gilberto, Después de, sí, mi Caos, hermano. un caos. Un caos, ok. ¿Qué más? después del diluvio. Después del diluvio, ok, pero recuerden que después del diluvio vuelve a haber caos. Y es algo que es constante, esto de que el Eterno pretende establecer un orden y la humanidad nos encargamos de
abrirles la puerta al caos y poner todo patas arriba, y después el Eterno en su inmensa misericordia empieza a restaurar todo de nuevo, y siempre escogiendo, miren este patrón, escogiendo a una familia. Y sabemos que esa familia se llama Israel. Sí, ¿qué más familia? ¿Qué más? A ver, ¿cómo ustedes creen que empezamos o cómo empezó en el primer siglo el comienzo de la restauración? Acá nuestro hermano Gilberto dice Teshuvá, conocer la Torá, obedecer los mandamientos, poner en práctica lo aprendido, sujetarnos al pacto, exactamente. Pero hay algunos acontecimientos, miren familia, y esto es importante de que tengamos en mente el contexto de las escrituras. ¿Por qué? Porque las escrituras nos dan testimonio de cómo empieza este proceso. Y que este proceso que comienza en el primer siglo de la última restauración de todas las cosas. Recuerden que estamos en el proceso, todavía no es el tiempo de la restauración, pero estamos en este proceso, en donde estamos aprendiendo a cómo ser parte de esta nueva creación, de este orden perfecto de Dios. Y todo esto comienza desde la muerte de Yeshua. Recuerden que Yeshua muere, resucita el tercer día y él se le aparece a sus discípulos. Y el comienzo de la restauración, de acuerdo al contexto de los escritos del primer siglo, comienza con la gran comisión dada a los discípulos. Entonces quiero que vayamos a Mateo capítulo 28, del verso 16 al 20, y vamos a comenzar por ahí, porque vamos a ver que aquí, en el libro de Mateo, en el último capítulo de Mateo, nos está dando un precedente que vamos a ver que se va a repetir en la historia de Israel desde los patriarcas, que siempre el Eterno empieza a escoger a una familia. Recuerden, en un principio era Adán y Eva, por ellos entró el caos. Por culpa del caos que ellos permiten que ingrese a la nueva creación, son exiliados. Después, el Eterno trata de restaurar el nuevo orden, el nuevo caos, a través del diluvio con Noé. Y así sucesivamente va escogiendo a un grupo de personas o a una familia o a una persona, donde vemos como Abraham, Isaac y Jacob, y ahora llegó hasta Israel. Ahora el propósito de Israel es restaurar este orden perfecto. Pero ahora vamos a ir un poquito más allá y vamos a ver lo que nos dice con respecto a la gran comisión que Yeshua le da a sus discípulos. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo, vamos a ir a Mateo capítulo 28, y me gustaría que mi hermano Gilberto pudiera leerlo. El 28 completo. 28 del versículo 16 al 20. Ok. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Yeshua les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose, Yeshua les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que los he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la versión de la Biblia de las Américas. Gracias, mi hermano. Miren qué interesante. Miren, acá en el libro de Mateo, capítulo 28, ¿de qué nos está hablando? De cuando Yeshua resucita, de la resurrección del Mesías, de cuando ahora se encuentra con sus discípulos. Y miren lo interesante, que Él les da una gran comisión. ¿Y cuál es la gran comisión que le da? Miren que aclara a los 11 discípulos. Dice, pero los 11 discípulos se fueron al Galilea. O sea que acá hay algo, y tengan en mente este número, 11 discípulos. Y dice que Él les da la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, de llevar el evangelio, las buenas nuevas a todas las naciones, sin importar si son israelitas o no israelitas. Y no solo eso, sino que también les dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. En el verso, acá cuando dice que Yeshua, en el verso que vemos en el verso 20 que dice, y aquí yo voy a estar con vosotros, esa es una mención o una conexión con, podemos decir y entenderlo con la nueva creación de Génesis capítulo 1. Porque el Eterno estaba con la humanidad. Y él dice ahora, Yeshua dice, yo estoy con ustedes
como Dios estuvo en la creación original con la humanidad. Entonces podemos ver que esta gran comisión que tienen ahora los 11 discípulos, como nos dice Mateo, es la comisión de empezar la restauración de todas las cosas, a empezar a cumplir la función que Israel tenía que cumplir de llevar el conocimiento del Eterno a las naciones. Y ahora Yeshua es el principio de esta restauración, pero comienza con sus 11 discípulos. Empieza esta restauración con sus 11 discípulos, donde él deja en claro que él va a estar con ellos como Dios estuvo con la humanidad en la creación. Pero acá hay un gran problema, porque vemos que hay 11 discípulos. Dice que hay 11 discípulos. ¿Y cuántos en total eran los discípulos de Yeshua? ¿Cuántos fueron en total? A ver, familia. 12. 12. Ok. O sea que, ¿y saben ustedes lo que representa el número 12? Representa de alguna forma exponencialmente a Israel restaurado. Ok. Por eso acá está surgiendo un gran problema. Un gran problema en donde dice que hay 11 discípulos. Y esto también es un recordatorio para la audiencia del libro de Mateo de que este problema de que hay 11 quiere decir que la plenitud no está completa todavía, pero también es un recordatorio a la audiencia del caos. O sea, siempre vamos a ver este proceso que va a haber caos para que después venga el orden perfecto, la nueva creación de Dios. Y esto es algo interesante porque cuando nosotros vemos esto, es un recordatorio de que algo sucedió, de que por una cuestión que hubo caos. ¿Y cuál fue el caos por el cual hubo 11 discípulos y no 12, familia? ¿Se acuerdan? Judas. Exactamente, Judas. Él hizo entrar en caos a ese orden perfecto que era, podemos decir, que la comunidad de creyentes en el Mesías Yeshua, ese grupito que estaba cerca de Yeshua, era como un microcosmos del orden perfecto. Y que todo aquel que se adhería a esta, podemos decir, a esta comunidad o ponía su fe en Yeshua, experimentaba, vamos a ver que hubieron muchas sanidades, que hubieron muchos milagros, y todo eso tiene que ver con el orden perfecto. Como dice Juan, en ese nuevo mundo en el cual no va a haber llanto, no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor. Entonces, esto le está dejando saber a la audiencia de que hay caos, que hubo un caos dentro de esta, podemos decir, este microcosmos de este grupo que era una creación, de la nueva creación. Que este pequeño grupo que rodeaba a Yeshua era como ese microcosmos que representaba la nueva creación de Dios. Y la evidencia es esta, familia. Vamos a Mateo capítulo 26 y vamos a ver los versos 14 al 16. Miren lo que dice el verso 14 al 16. Porque esto es lo que va a estar en la mente de la audiencia original cuando escucha solamente decir que había 11 discípulos. Es un recordatorio de que hubo algo que hizo que en este grupo entrara el caos. Pero a pesar de eso, el Eterno les da la gran comisión de ir y hacer discípulos a las naciones. Vamos a leer el verso del capítulo 26, del verso 14 al 16. Mi hermano Alexis, ¿puedes leerlo? Sí, hermano. Mateo 24, ¿era así? Mateo 26. 26 del 14 al 16. Bien. Uno de los 12 discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y le dijo, ¿cuánto me quieren dar y yo les traigo a Yeshua? Ellos le pagaron 30 monedas de plata. Y desde ese entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarles a Yeshua. Ok, miren lo que cuando dice de los 11, podemos decir que la audiencia original está entendiendo esto, que había entrado el caos. Alexis, ¿puedes leer el verso 21 y el verso 25? Sí. Mientras comían, les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno tras otro, Señor, ¿acaso seré yo? Y Yeshua le contestó, uno que moja el pan en el mismo plato que yo va a traicionarme.
El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dice las Escrituras, pero ay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Entonces Judas, el que lo estaba traicionando, le preguntó, Maestro, ¿acaso seré yo? Tú lo has dicho, contestó Yeshua. Amén. Miren qué interesante. Acá está sucediendo en la noche. Recuerden que tiniebla, oscuridad y noches, ¿a qué representa, familia? Al caos. Caos. Exactamente. Entonces, ¿y ahora qué está sucediendo? Ahora dice que hay una traición, o sea, caos. Está hablando de un contexto de caos y está dejando claro quién es Judas. Y dice Yeshua, tú lo has dicho. O sea, Judas sabía. Miren el punto en que el Mesías conoce el corazón de quienes están al lado de él, que él dice, tú lo has dicho, yo no lo he dicho. Pero ya el caos empieza a brotar en Judas. Él sabe que no estaba actuando de la forma correcta. Y ahora por él entra el caos. Alexis, ¿puedes leer el verso 47 al 50? Sí. 47. Todavía estaba hablando Yeshua cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndoles, al que yo bese, a ese arréstenlo. Así que acercándose a Yeshua dijo, buenas noches, maestro, y lo besó. Amén. Entonces vemos cómo... 50. Sí, 50. Yeshua le contestó, amigo, adelante con tus planes. Entonces los otros se acercaron, echaron mano a Yeshua y lo arrestaron. Ok, gracias, mi hermano. Entonces miren cómo ahora estos 11, ahora nos explica el por qué hay 11 discípulos y el que falte uno, esto quiere decir que ese microcosmos del orden perfecto no está completo. Se vuelve a repetir este patrón de que algo acontece en esa nueva creación en que entra el caos. Y acá vemos cómo entra el caos a través de Judas. Y quedan 11 de los discípulos. Pero algo también bien interesante que a mí me llama la atención y que me ayuda a entender que este patrón se repite, en donde vemos, cuando analizamos, recuerden cuando hemos estado cubriendo sobre los patriarcas, la vida de los patriarcas, ¿qué características tenían los patriarcas? ¿Qué características podíamos ver en las familias que el Eterno escoge para establecer un nuevo orden o establecer el cosmos perfecto? ¿Qué era algo que nos llamaba la atención, familia? ¿Se acuerdan? Que eran personas justas. Que eran personas justas, pero también ¿qué, familia? ¿Eran perfectos? ¿No? No eran perfectos, eran seres humanos como nosotros, como los que van a estar viendo el video después también, comunes, personas comunes, obviamente que se caracterizaban por su justicia, por su obediencia, pero no eran perfectos. Y cuando analizamos quiénes son estos 11 que quedaron, también vemos que el Eterno vuelve a escoger por medio de Yeshua a una familia disfuncional, a personas que no son perfectas, que a pesar de sus errores, el Eterno les confía esta gran comisión de hacer discípulos y llevar el Evangelio a las naciones. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo sabemos cómo eran ellos? Miren, vamos a Mateo, capítulo 26, vamos a continuar con el capítulo 26, pero vamos a leer lo que dice el verso 56. Vamos a ver qué dice el verso 56 y me gustaría que mi hermana Estela Mesa pueda leerlo. Amén, hermano. 56 dijo, ¿no? Sí, 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Amén. Miren lo que dice acá. Dicen que, miren, los discípulos, los que estuvieron al lado de Yeshua, que momentos antes dijeron, nosotros no te vamos a abandonar. Pero cuando lo prendieron, ¿qué hicieron? Ellos huyeron. ¿Eran perfectos? No, eran seres humanos. Huyeron.
Entonces nos está dejando ver de que estos 11 discípulos que quedaron no eran totalmente perfectos. Había algo que ellos tenían que también trabajar y cambiar y vemos que ellos huyeron. Ahora, mi hermana, ¿puedes leer el verso 74? Mi hermana Estela, si puedes leer el verso 74. Amén. 74. Y acá estamos hablando de Entonces, Pedro. entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces, gracias, mi hermana. Entonces vemos que no eran perfectos. Vemos que la condición de estos 11 dice que todos huyeron. Mateo nos está dejando conocer que estos 11 no eran perfectos, que ahora ellos eran seres humanos, que huyeron ante la adversidad. Cuando Pedro estuvo también en aprietos y lo confrontaron si él conocía a Yeshua, y él dijo, miren lo que dice, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y recuerden que Yeshua, antes de partir, él les dice que Pedro lo negaría 3 veces. Y Pedro estaba firme de decir, no, yo no te voy a negar, yo no te voy a negar. Pero cuando llegó el momento, Pedro lo negó. Eso nos enseña que el mismo patrón que vemos en Abraham, en Isaac, en Jacob, en Noé, el mismo patrón se está repitiendo ahora en el comienzo de esta nueva restauración, de este nuevo orden, que es el Eterno, permitiendo que toda la humanidad a través de Yeshua podamos ser libres de la muerte eterna y poder ser parte de la vida eterna. Y eso es algo bien interesante porque ahora la pregunta es, ¿cómo, cómo entonces con este grupo? Porque la gran comisión que Yeshua les da, podríamos decir que es el inicio de la restauración de este nuevo orden, que está hablando Juan en el capítulo 21 de Apocalipsis. Pero ¿cómo? Si son personas que no son perfectas, que vemos que el número de los discípulos no estaba completo. Los números es algo que tenemos que prestar atención porque el número 12 representa a las 12 tribus de Israel, a la unión de todo el pueblo, a la salvación conforme a lo que habíamos estado analizando de acuerdo al contexto de los profetas, que era la salvación que todo Israel estuviera completo. Y no solo eso, sino que acá nos está elevando la vara a que cuando dice a las naciones, es que todo el mundo, todas las naciones del mundo conozcan a Yeshua y todos podamos ser parte de la redención final, de esta restauración final que va a ser, como dice en Apocalipsis 21, cuando la nueva Jerusalén regrese, cuando no haya más dolor en el mundo, cuando no haya más sufrimiento en el mundo. O sea, es volver al principio, familia. Pero ahora, ¿cómo sucede esto? ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo empieza a suceder esto, familia? Y por eso necesitamos ir al libro de Hechos. El libro de Hechos tiene este propósito, familia. Recuerden que está escrito para a una persona en particular. Y esto hemos podido hablar un poquito en un estudio que se llama ¿Qué esperamos en Shavuot, en Pentecostés? Que les voy a dejar el enlace en la descripción para que lo vean porque analizamos el libro de Hechos en su contexto de acuerdo a quién es el receptor de la carta de Hechos. Es Lucas quien lo escribe, pero está escrito a una persona que obviamente entiende la manifestación de Dios, pero hay un mensaje en el libro de Hechos que le está dejando entender cuál es el propósito del por qué sucedieron lo que sucedió en el libro de Hechos capítulo 2, que fue la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ir al libro de Hechos, porque el libro de Hechos va a hacer mucho énfasis en lo que es la nueva creación, el retorno al orden perfecto de Dios. Recuerden, nueva creación es igual retornar al orden perfecto de Dios. Así que vamos a leer Hechos, capítulo 1, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 1, del verso 1, perdón, del verso 12 al 17. Vamos a ir Hechos 1, del verso 12 al 17. Familia Gómez, ¿pueden leerlo? Sí, dice así: elección del sucesor de Judas. Entonces los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte Olivar, que
dista de Jerusalén poco más de 1 kilómetro. Cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto, donde hallaron a Pedro, a Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Entonces ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión con las mujeres de María, la madre de Yeshua, y de sus hermanos. Uno de esos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos que estaban en reunión y eran como 120. Y dijo: Hermanos míos, tenía que cumplirse la escritura, donde por boca de David se dice que el Ruach HaKodesh habló acerca de Judas, el que guió a los que pretendieron a Yeshua. Nosotros lo considerábamos como uno de los nuestros, porque era parte de este ministerio. ¿Hasta Amén. ahí? Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Ok, miren qué interesante, porque en Hechos, en los versos 12 al 15, nos está hablando que entonces ahora están obviamente, esto tiene que ver mucho con el contexto del libro de Hechos y principalmente con el contexto de lo que está sucediendo en el día de Pentecostés. Pero algo que me llamó mucho la atención es que después de los acontecimientos, después de que Yeshua muere, resucita, está 40 días con ellos. Antes de irse, les dice que se queden en Jerusalén por 10 días para que se cumpla la promesa que vemos más adelante, que es el derramamiento del Ruach HaKodesh del Espíritu Santo. Pero es interesante que en este lapso de los 10 días algo sucede. ¿Cuál es esto que sucede? Como dice mi hermano Cañete, dice, el número 12 significa gobierno, exactamente. Es el gobierno de Dios, son las 12 tribus de Dios. Y miren qué está sucediendo, y se está haciendo énfasis en el verso 15, que dice que Pedro se levantó en medio de los hermanos y dice que los reunidos eran 120 el número. Se nos está dando un énfasis en el número 120. 120 es un múltiplo de 12. Es 12 por 10, 120. Y esto nos está hablando de que el mensaje que se está dando en el libro de Hechos es de la restauración, el comienzo de la restauración de Israel. Cuando vemos que ahora quedan los 11 discípulos, eran 11 y ahora dice que eran 120, eso está hablando de que lo que va a venir ahora es la restauración de estos 12 que representan, podríamos decir que es un microcosmos de todo Israel, con el propósito de Israel de llevar el evangelio a las naciones. Entonces, esto es interesante que miren, los números nos están dando, el que está escuchando la carta, está leyendo la carta, el receptor de la carta, está entendiendo aquí que algo tiene que ver el mensaje de Hechos con la redención. Entonces vemos que se nos hace énfasis en el 120, que es un múltiplo de 12, que obviamente 12 significa gobierno, significa el exponencial de que Israel va a ser completo, va a ser unido de nuevo a las 12 tribus en seguridad, bajo un rey, bajo un mismo rey, que sabemos que ese rey es Yeshua, que es un rey que proviene del linaje de David. Entonces, esto es algo bien interesante, familia. Entonces, vamos a seguir leyendo, familia, y vamos a los versos 21 al 26. Vamos a ir, vamos a ir del 21 al 26 y quiero invitar a mi hermano Héctor que los puedas leer. Bien, Hechos, el mismo capítulo del 1. Ajá, Hechos, capítulo 1, del verso 21 al 26. Por lo tanto, uno de los hombres que ha estado continuamente todo el tiempo que nosotros caminamos con el Adón Yeshua, desde el tiempo que Yohanan sumergía a la gente hasta el día que Yeshua fue quitado y llevado a lo alto, uno de estos tiene que ser testigo de su resurrección. Ellos nominaron a 2 hombres, Yosef Barshabá, apodado Justo, y a Matillá. Entonces oraron: Adón, tú conoces el corazón de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido
para asumir el trabajo y el cargo de emisario que Yehudá abandonó para ir donde le pertenece. Entonces echaron suerte para decidir entre los dos, y la suerte tocó a Matías, de modo que fue añadido a los otros emisarios. Amén. Sería Matías o Matatías, como algo así era la palabra Sí, también. sobre Matías. Y cayó la suerte sobre Matías y fue contado entre los 11 apóstoles. Wow, ¿qué está sucediendo entonces aquí, familia? Está sucediendo de que ahora este grupo que el Eterno escoge, que fueron los allegados a Yeshua, aquellos que lo conocieron a Yeshua, ahora están completos. Ahora entendemos por qué recién en el capítulo 2 se va a manifestar podemos decir, la presencia de Dios. Cuando el modelo, o podemos decir, este grupo que representa a Israel, porque recuerden que eran 12 discípulos que representan a las 12 tribus, o sea, el microcosmos de Israel, cuando están completos, entonces este microcosmos se completa, da a entender a la audiencia original del libro de Hechos de que ahora, al estar completos, ¿qué va a suceder? Se va a dar las condiciones para que la presencia de Dios, el Ruach HaKodesh, se manifieste. Y esto es el microcosmos de lo que va a suceder en tiempos futuros y cómo empieza ahora este proceso de restauración. Empieza primero restaurándose los 12 discípulos que estaban alrededor de Yeshua. Ahora que ellos están completos, ahora ellos pueden hacer esta gran comisión que Yeshua les había dado de llevar el evangelio a las naciones. Y justamente el propósito de la manifestación del libro de Hechos del Espíritu Santo en el capítulo 2 tiene que ver con esto. Tiene que ver con el retorno a la nueva creación. El que el evangelio sea expandido por todas las naciones. ¿Cómo lo sabemos esto? Vamos a leer Hechos capítulo 2 del verso 1 al 7. Mi hermano Gilberto, ¿puedes leerlo? Sí, Hecho 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que se expresasen. Había en Jerusalén judíos que allí residían, varones piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, se juntó la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Hasta el 7, ¿no? Hasta el 7. Amén, mi hermano, gracias. Entonces vemos que ahora, una vez que está los 12 discípulos completos, ahora ellos pueden dar inicio a esta gran comisión que les da Yeshua de llevar el evangelio a las naciones. Entonces, ahora vemos que se manifiesta en el tiempo señalado que Yeshua les dice, se manifiesta el, eh, este, el Espíritu Santo y dice que se manifiesta como dice, miren cómo dice el verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y ellos, recuerden, casa, aquí está hablando del templo, familia, por la cantidad de personas que vamos a ver que se unieron a la fe, que son como 3.000 personas, familia. Y esto lo ampliamos mucho más en el estudio que les mencioné anteriormente de qué esperamos en Pentecostés o en el día de Shavuot. ¿Qué es lo que estamos esperando? Y justamente estaba hablando sobre esto. Estamos esperando que se complete la redención o la restauración de todas las cosas como en el principio. Eso es lo que nos enseña también Pentecostés, al esperar a que todo esto sea restaurado como en el principio. Entonces, acá estamos viendo que esto que está diciendo en el verso 2 lo podemos asociar con lo que dice Ezequiel. Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 37, verso 9. Miren lo que dice el versículo 37, verso 9.
dice el verso 9. Está hablando acá, recuerden, de la profecía de los huesos secos. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Adonai el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Miren, cuando entonces nosotros leemos Hechos capítulo 2, verso 2, la audiencia original está conectando lo que es la profecía de Ezequiel, que nos está hablando que en un momento de la historia, en el futuro, el Eterno va a enviar su espíritu. Es más, cuando está hablando del mismo viento, del soplo del espíritu, en Hechos, en la palabra griega que se usa para el soplo, para el espíritu, es la misma que se usa en Génesis, en el capítulo en el cual habla de que el Eterno pone de su aliento, en el capítulo 2, cuando dice que pone de su aliento al hombre cuando lo crea, es la misma palabra que está usando en Ezequiel. Por lo cual nos da a entender que es ese mismo soplo de vida, que es ese ruaj del espíritu, que ahora dice que muchos que estaban en Jerusalén eran de todas las naciones bajo el cielo. Es decir, que están dando inicio al cumplimiento de esta gran comisión, que da lugar al comienzo de la restauración de esta nueva creación, de este orden perfecto de Dios. En donde vemos ahora que después de este acontecimiento, cuando vamos a los versos del 14 al 36, vemos cómo Pedro aprovecha esta oportunidad en que muchos de las naciones han empezado a escuchar sobre Yeshua. Están viendo en el templo la manifestación del Espíritu. Y no solo eso, sino que ellos están escuchando las buenas nuevas en sus idiomas originales, en los idiomas donde ellos provenían, de las naciones que ellos venían de distintos lugares. Entonces, Pedro aprovecha la oportunidad y se para entre medio de todos y les dice, ¿quién es Yeshua? Que él es el rey que davídico que era prometido. Y no solo eso, sino que empieza a hablarles sobre la muerte y la resurrección. Pero cuando vamos al verso, vamos a ir a los versos 42 y al 42 al 47. Y me gustaría que mi hermano Alexis puedas leerlo del verso 42 al 47. Vamos a leer de los versos 42 al 47 de capítulo 2. ¿Qué sucede? Bien, bien. Ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban, compartían lo que tenían, comían y oraban juntos. Todos sintieron un profundo asombro y los apóstoles hacían muchas maravillas y señales milagrosas. Todos los creyentes permanecían unidos y compartían sus bienes. Vendían lo que tenían, repartían el dinero entre los que estaban necesitados. Los creyentes compartían el mismo propósito. Cada día solían dedicar mucho tiempo en el área del templo, comían juntos en las casas, compartían la comida con sencillez y alegría, alababan a Adonai y todo el pueblo los estimaba mucho. Cada día Hashem añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Amén. Gracias, mi hermano. Miren lo que dice. Dice que después de todos estos acontecimientos, y miren lo que dice el verso 41. Dice que en el verso 41 dice que fueron 3.000 los que se unieron a la fe en ese día. Perdón, en el verso, sí, 41, si no me equivoco. ¿Cuál, mi hermano? Acá está, 3.000 personas, verso 41. Dice que, miren, después de que terminó de hablar Pedro, de exponer quién es Yeshua, que es ese rey davídico que era prometido, que las profecías hablaban de ese rey davídico, de la esperanza que tenemos ahora en la muerte y resurrección de Yeshua para ser parte de esta nueva creación, dice que se unieron 3.000 personas. Esto lo podemos conectar con las 3.000 personas que murieron en el monte Sinai. O sea que siempre está hablando el contexto del libro de Hechos sobre la restauración de todas las cosas. En el desierto murieron 3.000. Ahora, en el libro de Hechos, con la manifestación del Espíritu, con ahora la restauración de los 12 discípulos, que ellos ahora pueden ir y hacer su comisión, la comisión que Yeshua les ha dado de ahora ser ellos los que continúen con la restauración de todas las cosas, se adhieren a la fe 3.000 personas.
restaurando esas 3.000 que habían muerto en el desierto por la rebelión. Ahora 3.000 se unen. Y no solo eso, sino que ahora vemos que esta nueva comunidad empieza a vivir de acuerdo a lo que nos dice en los versos del 42 a 47. Esta nueva comunidad empieza a experimentar el comienzo, o podemos decir sí, el comienzo de un nuevo cosmos, en donde no había necesidades, en donde ahora todo aquel que era parte de esta comunidad era parte de este microcosmos del orden perfecto de Dios, en donde no había necesidades, en donde no había hambre, en donde no había enfermedad. Porque si nosotros leemos ahora en el capítulo 3, del verso 1 al 8, ¿qué sucede? Dice que Pedro y Juan iban al templo y sanaron a un cojo. Y esto está relacionado con la profecía de Isaías en el capítulo 35, verso 6, en donde habla que cuando el Mesías retorne, hasta los cojos brincarían. O sea, es decir que a partir de ahora del capítulo, podemos decir, 2, verso 42 al 47, capítulo 3, sigue hablando de esta restauración y enseñando de cómo aquellos que se adherían a la fe empezaban a experimentar que sanidad. Recuerden que la sanidad tiene que ver con la restauración del caos. En el mundo antiguo, la enfermedad era considerada como, podemos decir, el caos, una manifestación de el caos en la vida de la humanidad. Entonces, es algo que es bien interesante ver ahora cómo en este nuevo mundo, podríamos decirlo, o en este microcosmos de la humanidad, no de la humanidad, perdón, del nuevo orden que el Eterno está estableciendo, vemos cómo ahora los discípulos, ellos van a continuar con ese legado de la restauración. Y obviamente todo aquel que se adhiere a la fe ahora es parte de Israel, es parte de esta promesa de ser parte de la restauración de todas las cosas. Ahora nos enseña cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra función. Y nuestro propósito, rol y función es poder hacer que otros se unan a la fe y que al experimentar la fe en Yeshua sepan de que hay una esperanza, la esperanza de que todo será restaurado como en el principio. Y esto a mí me llamó mucho la atención, familia, porque ahora nos ayuda a entender, y por eso nos ayuda a entender ahora, al estudiar esta esfera, qué es lo que el Eterno espera de nosotros. Que nosotros ahora podamos replicar esto, familia. Y es interesante ver cómo esta comunidad se unió, vivió en paz, y obviamente fue un testimonio, como la unidad de esta comunidad fue un testimonio para todas las naciones y que todas las naciones quisieron ser parte de esta comunidad, porque dice que no pasaba necesidad, entre ellos se ayudaban. O sea, están experimentando Génesis capítulo 1 y capítulo 2 en un pequeño grupo de personas, el cual sirve como testimonio para que muchos se adhieren y por eso vemos que ahora Pablo llevando el mensaje no solo llega a los israelitas, sino que llega a muchos romanos, a muchos esclavos que obviamente estaban oprimidos, estaban en el mundo que era de caos, y ahora al conocer esta fe, ellos son adheridos y empiezan a experimentar esta paz, podríamos decirlo, experimentar lo que sería estar en este orden perfecto del Eterno, en el orden original, podríamos decirlo, el propósito original por el cual el Eterno crea esta creación, crea la humanidad, que es para que habitemos en armonía, de que podamos servirle a Él y Él caminar entre nosotros y nosotros habitar con Él. Y ese es el propósito de la nueva creación. Y ahora vemos cómo esto influye mucho en el mensaje de los escritos del primer siglo. Cómo ahora esto, vemos ahora no solo en la cantidad de veces que se habla del caos y del cosmos en los escritos del primer siglo, nos marca la importancia, sino que también ahora al entender esto, nos ayuda a ver cómo el mensaje de los escritos del primer siglo tienen que ver con esto, con el caos y el cosmos. En donde Yeshua ahora entendemos por qué dice Yeshua es la luz del mundo, la luz del cosmos, y que muchos, al ser iluminados con esta luz, escogieron permanecer en el caos, en las tinieblas, mientras que otros hemos decidido, a pesar de que nuestro caos sea revelado, decidimos permanecer en la luz. Y
ahora esforzarnos a poner en orden nuestras vidas para que cuando llegue el momento podernos presentar delante del Padre y que podamos ser aptos para ser parte de esta nueva creación. Pero miren qué interesante, familia, ver cómo ahora este pequeño grupo que se está formando con los 12 discípulos empiezan esta gran comisión y empezamos a ver cómo ahora los que no conocieron de la fe empiezan a adherirse, y estos que empiezan a adherirse empiezan a experimentar, por ejemplo, la sanidad, que eso tiene que ver con lo que dice Juan, capítulo 21, del verso 1 al 4, en donde no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad. Ellos lo están experimentando a pequeña escala, pero es una experiencia que sirve como testimonio para que el evangelio sea difundido por todas las naciones, a tal punto que ese evangelio que comenzó con estos 12 discípulos, hoy llegó a nuestras vidas. Y hoy nosotros tenemos la gran bendición de que tomamos la decisión de poder ser parte de esta gran familia que empezamos a experimentar. Obviamente, hay caos alrededor nuestro, pero empezamos a experimentar en el caos la justicia, la bondad de Dios, que es lo que nos enseña Génesis capítulo 1, a experimentar sanidad, a experimentar el shalom de Dios, la plenitud de Dios, a pesar de que en nuestro mundo haya caos, familia. Entonces ahora, teniendo esto en mente, cobra mucho más sentido el mensaje de los escritos del primer siglo, que tienen que ver con la restauración de todas las cosas. Y por eso el libro de Apocalipsis termina de la forma que termina, en la restauración de todas las cosas como en el principio. Ahora nos queda a nosotros trabajar para nosotros ser ahora un buen testimonio para que muchos puedan conocer al Mesías y conocer la verdad del Evangelio, y que muchos quieran adherirse a la fe y que puedan experimentar lo que tú y yo estamos experimentando al aferrarnos al Mesías, al aferrarnos al pacto del Eterno, y de llamar una delicia la obediencia a sus mandamientos, en donde en el caos empezamos a experimentar bendición, en el caos empezamos a experimentar paz, en el caos empezamos a experimentar sanidad, ya sea física como también de nuestro corazón, de nuestra mente. O sea, wow, familia, el propósito de Yeshua es ese, de traer sanidad, de que podamos experimentar lo que es la nueva creación de Dios. Y ese fue el propósito de los discípulos. También ahora esto se convierte en nuestro propósito, en que muchos puedan conocer del Evangelio. Así que, familia, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que haya sido de bendición poder entender que somos parte ahora de la restauración de este nuevo orden, de este nuevo cosmos que el Eterno quiere establecer, que es básicamente retornar al principio de la historia, al principio de Génesis, en donde la humanidad y Dios habitaban juntos, en donde la humanidad teníamos la función de disfrutar y de administrar los bienes de la creación y traer honor y gloria al nombre del Eterno. Así que lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar la próxima clase desarrollando aún más de esta herramienta de estudio que nos ayuda a entender en contexto las Escrituras. Así que, familia, lo dejamos hasta aquí. Nos vemos la próxima semana con un próximo estudio Shalom, de las herramientas de estudio. Shalom, familia. Nos vemos. shalom, shalom, shalom.